Hola a todos nuestros increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que sinceramente nos ha tomado por sorpresa a todos. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales durante los últimos días, la inesperada ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Dos de las estrellas más queridas de Turquía, que parecían tener una relación sólida y envidiable, han anunciado su separación, y todo esto envuelto en un velo de misterio y un escándalo que ha dejado a muchos preguntándose qué pasó realmente. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y todo lo que les encanta. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y mientras hablamos de Kerem y Hande, si son fans de ellos, denle un buen like a este vídeo, eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora entremos de lleno en lo que ha sido, sin duda, una de las rupturas más comentadas del año. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a quienes conocimos y amamos en la exitosa serie Sen Kalkam, habían conquistado los corazones de millones de seguidores no solo en Turquía, sino alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa pareció saltar también a la vida real, consolidando su romance y convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas del momento. Las fotos juntos, los viajes, las apariciones públicas, todo alimentaba la ilusión de que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, la realidad, como a menudo sucede en el mundo de las celebridades, parece ser un poco más compleja. Los rumores de una posible crisis comenzaron a circular hace unas semanas, de forma bastante sutil al principio. Eran comentarios aislados en foros de fans, especulaciones en redes sociales, pero nada concreto. Sin embargo, como una bola de nieve, la intensidad de los rumores fue aumentando. La gente empezó a notar la ausencia de interacciones públicas entre ellos, menos me gusta en las fotos, menos comentarios cariñosos. Para los seguidores más atentos, estas señales eran alarmantes. Y entonces, lo que antes eran meros susurros, se convirtió en un rugido mediático. El punto de inflexión, o al menos lo que hizo estallar la noticia, parece haber sido un incidente inesperado que involucra a una tercera persona. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales al 100% sobre los detalles exactos de este supuesto escándalo, las versiones que circulan son bastante consistentes y apuntan a una situación bastante delicada. Se habla de que Kerem podría haber estado involucrado en una situación comprometedora con otra mujer, o al menos, una que Hande descubrió y que le generó una profunda desconfianza e incomodidad. Algunas fuentes sugieren que se trataba de una colega de profesión, mientras que otras apuntan a alguien de su círculo social. Lo cierto es que la noticia, filtrada o intencionadamente revelada, llegó a oídos de Hande y aparentemente fue la gota que colmó el vaso. Lo más impactante de todo esto es la forma en que se ha gestionado la noticia. Si bien al principio hubo silencio y evasivas por parte de sus representantes, finalmente, tras la presión mediática y la creciente preocupación de los fans, ambos publicaron comunicados oficiales. Los comunicados, de manera bastante diplomática y profesional, confirmaron la ruptura. Sin embargo, el tono de los mismos dejaba entrever que la decisión no había sido amistosa en su totalidad, o al menos, que había sido precipitada por circunstancias difíciles. El comunicado de Kerem Bürsin fue uno de los primeros en salir. En él agradecía a Hande por el tiempo compartido y deseaba lo mejor para su futuro, pero evitaba entrar en detalles sobre las razones de la separación. Era un mensaje conciso, profesional, pero que no disipaba las dudas ni respondía a las preguntas de los fans. Por otro lado, el mensaje de Hande Erçel, aunque similar en términos de respeto, parecía tener un matiz ligeramente más personal, expresando un dolor y una decepción que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de que la ruptura no fue por mutuo acuerdo o por simplemente haberse distanciado. Y es aquí donde entra el escándalo inesperado que mencionamos en el título. La naturaleza exacta de este escándalo sigue siendo un tema candente de especulación. ¿Fue una infidelidad? ¿Un malentendido grave? ¿Una traición de confianza? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas y confusas. Los medios turcos, como siempre, han estado a la caza de cualquier detalle, y han surgido un sinfín de rumores, algunos más plausibles que otros.
Se rumorea que el escándalo podría estar relacionado con un viaje reciente de Kerem, o con una amistad que Hande no aprobaba. Lo que sí parece claro es que no se trata de una separación por falta de amor o por diferencias irreconciliables en cuanto a proyectos de vida, sino más bien por algo que fracturó la confianza de manera profunda. Esta situación ha puesto de manifiesto lo frágil que puede ser una relación, incluso una que parece tan fuerte y publicitada como la de Kerem y Hande. Sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación, se sienten ahora desconcertados y, en muchos casos, decepcionados. Es natural, porque cuando admiramos a una pareja, tendemos a idealizar su conexión y a esperar que sea duradera. La ruptura, especialmente si se confirma que hay un trasfondo de escándalo, nos recuerda que las celebridades, al final, son personas con sus propias vulnerabilidades y con las mismas dificultades que cualquiera de nosotros puede enfrentar en una relación. Hemos visto cómo en las redes sociales se han desatado todo tipo de debates. Algunos defienden a Kerem, otros a Hande y muchos simplemente lamentan la pérdida de una de las parejas más queridas del espectáculo. Los hashtags relacionados con su ruptura se han vuelto tendencia mundial en cuestión de horas. Es un claro reflejo del impacto que tienen estas figuras públicas en sus admiradores. Ahora, es importante también hablar del impacto que esto puede tener en sus carreras. Tanto Kerem como Hande son actores muy talentosos y con una gran proyección. Han trabajado duro para llegar hasta donde están, y esta controversia, si bien puede generar un pico de interés mediático a corto plazo, también podría tener repercusiones a largo plazo. La forma en que manejen esta situación en los próximos meses será crucial. Es de esperar que con el tiempo ambos puedan superar este trance y seguir enfocándose en sus proyectos profesionales, que es lo que realmente los hizo brillar. También hemos visto cómo tristemente algunos fans se han volcado en ataques hacia la persona presuntamente involucrada en el escándalo. Es fundamental recordar que si bien la especulación es parte del juego en el mundo del entretenimiento, debemos evitar caer en el acoso y la difamación. No tenemos todos los hechos, y es importante ser prudentes antes de juzgar o condenar a nadie. La vida privada de las celebridades puede ser compleja, y lo que parece obvio desde fuera, a menudo tiene matices que desconocemos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y la especulación, quizás la lección más importante es la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en cualquier relación. Incluso entre las parejas más famosas del mundo, estos pilares son fundamentales. Y cuando estos pilares se tambalean, las consecuencias pueden ser devastadoras, como parece ser el caso ahora. Analizando la situación y basándonos en los comunicados y las filtraciones más creíbles, la ruptura parece ser el resultado de una violación de confianza. La naturaleza exacta de esa violación es lo que alimenta el misterio y el escándalo. Podría ser desde un comportamiento inapropiado hasta una acción deliberada que causó un daño emocional irreparable. Lo que sí podemos afirmar es que la imagen idílica que muchos tenían de su relación se ha roto, y ahora toca reconstruir la narrativa, tanto para ellos como para sus seguidores. Es posible que en los próximos meses veamos más declaraciones, quizás incluso alguna entrevista en la que uno de ellos decida abrirse un poco más. O tal vez decidan mantener un silencio profesional y enfocarse en seguir adelante. En cualquier caso, lo que sí está claro es que este evento marcará un antes y un después en la historia de su relación, y sin duda, será recordado como uno de los escándalos más sonados del espectáculo turco en mucho tiempo. Por nuestra parte, como canal dedicado a mantenerlos informados sobre el mundo del entretenimiento, hemos tratado de recopilar la información más relevante y presentarla de la manera más objetiva posible, reconociendo que siempre hay un margen de especulación en este tipo de noticias. Nuestro objetivo es informar, pero también generar una conversación constructiva entre ustedes, nuestros seguidores. Así que, resumiendo un poco lo que hemos abordado hoy, la sorprendente y repentina ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha conmocionado a sus fans. Los rumores iniciales se han confirmado con comunicados oficiales, y el trasfondo parece ser un escándalo inesperado, que ha fracturado la confianza en su relación. La naturaleza exacta de este escándalo aún está en el aire, pero las especulaciones apuntan a una situación que ha llevado a ambos a tomar caminos separados. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Sé que es una noticia un poco triste para muchos, pero es parte del mundo en el que vivimos y de las dinámicas que rodean a las celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Qué les pareció la noticia?
¿Tenían alguna idea de que esto podría pasar? ¿Qué opinan sobre la forma en que se han manejado las cosas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su perspectiva. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir mejorando. Y si este vídeo les ha parecido interesante o informativo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que estén al tanto de las últimas noticias. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Somos un equipo y crecemos juntos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que les va a encantar. Hasta la próxima.